El exministro de Justicia, Luis Bates, es nuestro invitado de esta tarde, reflexionando, conversando, dialogando de estos temas judiciales que han estado presentes en estos días. En nuestro país, no sé por qué existe la tendencia de que a cada problema se dicta una ley o se pide dictar una ley. Y en materia judicial también, en la persecución de los delitos también, o lo otro es aumentar una pena. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es su reflexión? Porque eso está inmerso en esta discusión nuevamente que reflota en estos días por lo que estamos conversando. Don Francisco Antonio Encina, en su Historia de Chile, decía que una de las características sociológicas de nuestro país era el legalismo. Y a lo mejor es cierto. Es decir, hay una tendencia a sobredimensionar el valor de la ley para resolver problemas que tienen, por ejemplo, componentes culturales muy importantes. A veces los hábitos y las costumbres son mucho más fuertes que las leyes mismas. Tienen elementos culturales, tienen elementos históricos, económicos, por ejemplo. Usted me hablaba hace un momento del tema de la delincuencia, ¿no es cierto? Yo he visitado casi todas las cárceles del país. ¿Quiénes están en las cárceles en Chile? Son sectores socioeconómicos más o menos determinados. Algo nos dice eso, ¿no es cierto? Aspectos económicos, culturales, jurídicos, políticos, ¿no es cierto? Incluso temas espirituales, que son los que conforman de una manera u otra los aspectos de la delincuencia. Pero usted me estaba preguntando, ¿perdón? Sí, por esta situación de siempre pensar que hay una ley que tiene que solucionarlo todo, y ahora se pide más leyes, más penas incluso. ¿La tendencia cuál es? Es criminalizar conductas, primero. Segundo, las que ya están criminalizadas, subirle las penas. Pero si hemos visto, Ramón, iniciativas, por lo menos en los medios, ¿no es cierto?, de llevar a la cárcel a los padres y apoderados que no envían a los niños al colegio. Es decir, hay una cultura de la cárcel para la solución de un problema que es enormemente complejo y tiene una serie de concausas, por así decirlo. Y esa cultura es dañina. El problema es que da votos. Porque si usted da ese discurso, elevemos las penas por cualquier cosa que ocurra, lo hemos visto con los cajeros, ¿no es cierto?, con los fraudes que se cometen en las cajas de los bancos, ¿no es cierto? También he visto iniciativas que se dicen, vamos a elevarle la pena cuando se cometen fraudes con los cajeros en los bancos. Y cualquier situación hay que... Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Si se cumpliera ese discurso demagógico, la sobrepoblación carcelaria. Y entonces nos encontramos con el problema de que las cárceles no dan abasto. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a dictar leyes de indultos para poder descongestionar. Otra ley, curiosamente. Otra ley más para otro tema. Entonces, las leyes son necesarias, ¿no? Se lo dice un abogado, pero insuficientes completamente para resolver cierto tipo de delitos. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, esta es la reiteración de lo mismo? Hay diputados, como el diputado Gustavo Asbun, que ante toda esta polémica respecto de si el sistema es muy garantista, si los jueces actúan con rigurosidad frente a las leyes que existen o no, anuncia la presentación de un proyecto de ley que permite acusar constitucionalmente a los jueces que actúen con desidia y falta de objetividad. Otra ley. Yo creo que ese es un criterio profundamente erróneo. No sé si el diputado Asbun es abogado o no es abogado, no lo sé. Pero es intrometerse en la independencia, justamente lo que hablábamos hace un momento, de los jueces o de los fiscales. Que le vuelvo a repetir, ellos resuelven de acuerdo al mérito de cada caso, a las pruebas que se acompañan en cada situación específica, y no hay dos casos iguales. Y en consecuencia hay que ser muy prudente y muy cuidadoso en asignar así al voleo responsabilidades a estos intervinientes del sistema penal. Me parece que una iniciativa de ese tema, de ese punto, no debería prosperar en el Congreso Nacional. Cuando una autoridad, porque puede tener una opinión respecto, usted ha dicho, el derecho de opinión lo tienen todo. Si un gobierno tiene, usted me ha explicado que a través de la mesa de trabajo se pueden ir solucionando esas situaciones. ¿Qué pasa cuando un ministro dice públicamente que se va o insinúa que se van a revisar los ascensos de los jueces de acuerdo a cómo están dictando sus sentencias? Usted que fue ministro de Justicia, eso es la polémica en que está inmerso en estos días Teodoro Rivera, actual ministro de Justicia. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que es una polémica que tiene mucho artificial. ¿Y por qué le digo? Porque usted lo puede analizar
como ya lo hicimos hace un momento, desde el punto de vista normativo, ¿no es cierto?, que dice la Constitución, que dicen las leyes, y de eso no hay ninguna duda, se enseña en los primeros años de derecho, ¿no es cierto?, la independencia de los poderes del Estado. La independencia, entonces, es una garantía para las partes que están involucradas en algún caso. Creo que es artificial, por lo que ya le he dicho, y además porque prácticamente es impensable. Porque si se entra a juzgar el comportamiento de los jueces, entiendo, ¿no es cierto?, habría que entrar a hacer un estudio de la infinidad de casos que resuelven los jueces, que de acuerdo al mérito de cada caso, y lo dijeron la Asociación de Magistrados en su réplica a este tema, como resuelven de acuerdo al mérito de cada caso, ¿ya? Un día pueden estar dando una libertad y otro día pueden estarla privando de libertad a algún imputado. La Corte Suprema ha exhibido las cifras estadísticas de las prisiones preventivas y de las situaciones que se conceden libertades. Y cuando uno mira ya esas cifras estadísticas, digamos, ve que hay que reafirmar el principio de que los jueces resuelven de acuerdo al mérito de cada situación. De manera que yo creo que eso es impensable, porque habría que hacer un seguimiento, fíjese usted, de la vida de un juez que ha dictado cientos de sentencias o de resoluciones judiciales para determinar cuál pudo eventualmente, o sea, impracticable. O sea, teórica y prácticamente me parece que eso no es razonable. Y por eso que, más allá de los decires, de los dichos, las rectificaciones, etcétera, yo creo que es bueno sentarse a conversar estos temas, como le decía, en mesas judiciales. Ahora, señor Bates, eso en todo caso uno desde afuera percibe que de todas maneras ocurre en ciertas situaciones de evaluación de jueces cuando ellos son ascendidos, por ejemplo, desde la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema. En el pasado hemos sabido, y está allí, de varios jueces que por sus actuaciones, por ejemplo, en casos de derechos humanos, fueron vetados por mucho tiempo por la clase política para poder ascender a ciertos cargos. Sin ir más lejos, el propio presidente de la Corte Suprema de hoy. Claro, o sea, ocurre. Lo que pasa es que el sistema está compuesto de dos momentos, ¿no es cierto? El primer momento es cuando el Poder Judicial hace su propia evaluación de su gente para proponer al Poder Político una designación en un cargo de ministro, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, lo que fuera. En esta evaluación que hace el Poder Judicial no se le puede meter el Poder Político, y de hecho no se mete. En consecuencia, ellos hacen estas propuestas de nombres para los nombramientos que deben hacerse en esta segunda etapa, que es de poder político. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no es cierto? Hay que hacer esas distinciones. Se hace la propuesta, por ejemplo, para un ministro de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Se proponen 5 nombres de acuerdo a elementos muy profesionales, muy objetivos, en fin, de acuerdo a los criterios judiciales. Pero el sistema, y yo digo que el sistema no es malo, el sistema lleva a una segunda etapa que es el foro político, y ahí juegan otras reglas. En consecuencia, y reglas mucho más, le diría yo, ambiguas, mucho más vagas, apreciaciones, percepciones, y ahí está el papel, a mi juicio, del ministro de Justicia, explicar, por ejemplo, en el Parlamento, antes de proponer un nombre, por qué se va a proponer ese nombre. Incluso yo tuve un problema con una designación porque, por otras razones, el Congreso, que es muy celoso de estas atribuciones, ¿no es cierto?, supo del nombre que se iba a proponer antes que se conversara. Entonces, ahí hay una instancia en que se puede explicar a los señores parlamentarios, ¿no es cierto?, las razones por las cuales se está proponiendo un nombre, principalmente los méritos, los antecedentes, su carrera, sus actividades académicas, su idoneidad, su probidad, en fin, uno puede explicar, porque todos los jueces tienen una especie de currículum, ¿no es cierto?, que se puede mostrar, se puede explicar, y así se van barajando los nombres y se van resolviendo correctamente, digamos, las designaciones. Digamos que hay una tendencia en el poder político, claro, a reproducir la correlación de fuerzas políticas en el Poder Judicial, pero ese es un tema de trabajo orientado, digamos, a explicar mejor por qué se está proponiendo un nombre y no otro. Muy bien, don Luis Bates, ex ministro de Justicia. Hoy día, desde
el mundo académico, donde también está inmerso. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, aceptar, dialogar y tener un poco más de luz, y colocarles más un poco de contexto, porque de pronto uno se queda solamente en las titulares, en la declaración de alguien de aquí y de allá, lo que le respondió, pero no tiene la oportunidad de entrar más en el fondo del asunto. Yo creo, Ramón, y le agradezco la invitación, creo que hay que hacer un esfuerzo por incrementar y contribuir, y la Universidad de San Sebastián lo está haciendo, a elevar los niveles cívicos de la población. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente en la cual muchos pueden ser los contribuyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ramón, muchas gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato.